La ecografía no mostró nada. Solo oscuridad vacía donde debería haber estado su bebé. Sarah Chen miró fijamente el monitor, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, mientras el doctor Morrison movía la sonda una y otra vez por su vientre hinchado, con el rostro cada vez más pálido. A cada pasada. No lo entiendo, susurró, con una voz apenas audible por encima del zumbido de la máquina. Ayer el latido era fuerte. Las medidas eran perfectas. Pero ahora. Las manos de Sarah temblaban mientras se tocaba el vientre. Seguía redondo. Seguía pesado. Seguía moviéndose con lo que ella juraba que eran patadas. Pero, según la pantalla, no llevabas nada más que sombras. ¿Dónde está mi bebé?, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Dónde se ha ido mi bebé? El doctor Morrison no pudo responder. Porque en sus 30 años de práctica, nunca había visto nada parecido. Nunca había visto un embarazo simplemente desaparecer. Pero Sarah Chen no era la primera mujer en Millbrook Hollow que perdía a su bebé de una manera tan imposible. Y no sería la última. El camión de mudanzas se detuvo con un chirrido frente al número 247 de Maple Street, con los frenos silbando como un animal moribundo. Sarah Chen apoyó la cara contra la ventanilla del copiloto, estudiando la pequeña ciudad minera que sería su hogar durante los próximos 2 años. Las casas gris se alineaban en el estrecho valle, con la pintura descascarillada como costras, mientras las chimeneas de la lejana mina perforaban el cielo otoñal como dedos ennegrecidos. Bueno, cariño, ya estamos, dijo su marido David, apagando el motor. Su voz transmitía un entusiasmo forzado que no engañaba a ninguno de los dos. Nuestra nueva vida en la hermosa Virginia Occidental. Sarah esbozó una débil sonrisa, llevando instintivamente una mano a su vientre, donde crecía su primer hijo. Con 12 semanas de embarazo. Empezaba a notarse, empezaba a sentir como real la diminuta vida que llevaba dentro. Las náuseas matutinas por fin habían desaparecido, sustituidas por un extraño y constante hambre y una abrumadora necesidad de anidar. Es pintoresco, mintió, viendo cómo se cerraba la cortina de un vecino al entrar en el camino de entrada. La casa que habían alquilado sin verla. Era una pequeña casa colonial de 2 pisos, blanca con contraventanas negras, rodeada por una valla de madera que había visto mejores décadas. Parecía bastante inocente, pero algo en el valle te daba mala espina. Demasiado tranquilo. Demasiado vigilante. David te apretó la mano. Oye, solo es temporal. ¿Recuerdas? 2 años para obtener mi certificación minera, ahorrar algo de dinero y luego volveremos a la civilización. Además, piensa en lo bueno que será esto para el bebé. Aire fresco de montaña, sin contaminación de la ciudad. Sarah asintió, aunque el aire tenía un sabor metálico y extraño en su lengua. Al bajar de la camioneta, se dio cuenta de que las otras casas parecían inclinarse hacia adentro, como si toda la calle se estuviera derrumbando lentamente hacia algún centro invisible. Y allí, en casi todas las ventanas que podía ver, estaban los rostros pálidos de los vecinos observando su llegada con expresiones que no lograba descifrar. ¿Sarah? ¿Sarah? ¿Querida? La voz provenía directamente detrás de ella, lo que hizo que Sarah diera un respingo y se diera la vuelta. De pie en el borde de su propiedad había una mujer mayor, de unos 70 años, con el pelo plateado recogido en un moño pulcro y vestida con un vestido de flores a pesar del frío de septiembre. Era delgada, casi demacrada, con pómulos afilados y ojos azul pálido que parecían atravesar la chaqueta de Sarah hasta la vida que crecía debajo. Soy Margaret Hollow, dijo la mujer, extendiendo una mano huesuda. Vivo justo al lado, en el 245. Solo quería darte la bienvenida a nuestra pequeña comunidad. Sarah estrechó la mano que le ofrecían, sorprendida por lo fríos que estaban los dedos de Margaret a pesar de la cálida tarde. Encantada de conocerte. Soy Sarah Chen. Este es mi marido, David. Los ojos de Margaret no se apartaron del rostro de Sarah, aunque se posaron en su abdomen durante un instante.
Cuando volvieron a mirar a Sara a los ojos, había algo diferente en ellos. Algo hambriento. Chen, repitió Margaret lentamente, como saboreando el nombre. ¡Qué exótico! ¿Estás embarazada, querida? Tienes ese brillo especial. A Sara se le subieron los colores a las mejillas. Aún no se le notaba mucho y había tenido cuidado de llevar ropa holgada. ¿Cómo lo había adivinado tan rápido esa desconocida? Sí, respondió David con orgullo, rodeando con un brazo los hombros de Sara. Nacerá en marzo. Nuestro primer hijo. Marzo, susurró Margaret, y Sara habría jurado que vio cómo se dilataban las pupilas de la mujer mayor. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Juntó las manos bajo la barbilla. Sabes, querida, he ayudado a traer al mundo a bastantes bebés en esta ciudad a lo largo de los años. Antes de que tuviéramos instalaciones médicas adecuadas. Estaré encantada de compartir algunos viejos consejos sobre cómo llevar un embarazo saludable. Hasta el final. Es muy amable, dijo Sara, aunque algo en la intensidad de Margaret la incomodaba. Tenemos pensado acudir al Centro Médico de Beckley para do. Por supuesto, asintió Margaret enérgicamente. La medicina moderna es maravillosa. Pero a veces los métodos antiguos saben cosas que los médicos olvidan. Cosas sobre cómo mantener a salvo a los bebés. Sobre cómo protegerlos de influencias. La forma en que dijo la palabra influencias le produjo un escalofrío a Sara. Bueno, interrumpió David, sintiendo claramente la incomodidad de su esposa, probablemente deberíamos empezar a desempacar antes de que anochezca. Muchas gracias. Por venir, señora Hallow. Por favor, llámame Margaret. Imagino que seremos vecinas durante bastante tiempo. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Sarah. Querida, si necesitas cualquier cosa durante tu embarazo, cualquier cosa, solo tienes que llamarme. Siempre estoy en casa. Siempre cuidando de las madres jóvenes de esta ciudad. Mientras Margaret regresaba a su casa, Sara notó algo extraño en su forma de caminar. Se movía con una gracia sorprendente para una mujer de su edad, pero su sombra parecía quedarse atrás, alargándose más de lo que debería bajo el sol de la tarde. Amigable, observó David, sacando la primera caja del camión. Quizá demasiado amable, murmuró Sara, sin dejar de mirar la figura de Margaret que se alejaba. Cuando la anciana llegó al porche de su casa, se volvió una vez más y levantó la mano en lo que debería haber sido un saludo amistoso. Pero sus dedos estaban colocados de forma extraña, casi como si estuviera trazando algo en el aire. Y cuando movió los labios, Sara estuvo casi segura de ver cómo articulaba las palabras. Bebé de marzo. Esa noche, mientras Sara y David se dejaban caer exhaustos en su cama temporal rodeados de cajas a medio desempaquetar, Sara se encontró mirando por la ventana de su dormitorio hacia la casa de Margaret. La casa de la anciana estaba a oscuras, excepto por una ventana en la planta baja, donde una luz amarilla pálida parpadeaba como la llama de una vela. David, susurró Sara, ¿te parece extraño que supiera tan rápido que estaba embarazada? Su marido ya estaba medio dormido, con la voz amortiguada por la almohada. Algunas mujeres tienen un sexto sentido para estas cosas. Mi abuela siempre lo sabía antes de que nadie lo anunciara. Pero mientras Sara observaba esa luz parpadeante en la ventana de Margaret, recordó la forma en que la anciana había mirado su vientre. No con la alegría o la curiosidad habituales que solía provocar el anuncio de su embarazo, sino con algo completamente diferente. Algo que parecía casi una posesión. Seguía mirando cuando una sombra pasó por delante de la ventana iluminada de Margaret. Una sombra que se movía con determinación, llevando algo en sus brazos. Algo que se retorcía y se contorsionaba. Sara parpadeó con fuerza, segura de que sus ojos cansados le estaban jugando una mala pasada. Cuando volvió a mirar, la ventana estaba a oscuras. Pero el sueño no le llegó fácilmente aquella primera noche en Millbrook Hollow. Porque cada vez que Sara cerraba los ojos,
Veía la mirada azul pálida de Margaret y oía sus palabras susurradas. El bebé de marzo. Y en algún lugar de la oscuridad entre el sueño y la vigilia, hubiera jurado que oía el llanto de un bebé. Un bebé que no era suyo. A la mañana siguiente, Sarah tuvo su primer contacto real con la peculiar dinámica social de Millbrook Hollow. Al despertarse, encontró un plato tapado en el porche de su casa con una nota escrita a mano. Para la futura madre. Comélo todo. Margaret. Dentro del plato había una especie de guiso con hierbas que no reconocía y carne que sabía extraña, casi a caza. Pero tenía tanta hambre, esa hambre constante y voraz que había sustituido a las náuseas matutinas, que se encontró raspando el plato hasta dejarlo limpio. Antes incluso de que David se despertara. Solo más tarde, cuando le mencionó la comida a David, se dieron cuenta de algo extraño. Margaret había entregado la comida. En algún momento de la noche. Sarah estaba segura de que el porche estaba vacío cuando se acostaron, y David, que tenía el sueño muy ligero, no había oído a nadie acercarse a la casa. Quizás sea madrugadora, sugirió David mientras se dirigía a su primer día en el programa de orientación de la mina. La gente del campo tiene horarios diferentes a los de la ciudad. Pero Sarah se encontró de pie junto a la ventana de la cocina, mirando fijamente la casa de Margaret y preguntándose cómo la anciana había podido moverse tan silenciosamente en la oscuridad. Y lo que era aún más inquietante, preguntándose qué había en ese guiso que la hacía sentir tan extraña. Ahora, no enferma, sino diferente de alguna manera. Como si algo dentro de ella estuviera cambiando. La sensación se intensificó cuando Margaret apareció en la ventana de su propia cocina, como si la hubiera convocado la mirada de Sarah. La anciana sonrió y presionó la palma de la mano contra el cristal, manteniéndola allí durante un largo momento antes de articular unas palabras que Sarah no logró distinguir. Palabras que se parecían sospechosamente a haciendo fuerte. Sarah se apartó de la ventana, llevando la mano a su vientre en un gesto protector, pero Margaret ya se había ido. Y durante el resto de esa mañana, Sarah no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que algo dentro de ella había cambiado en respuesta a lo que fuera que había en la comida de medianoche de Margaret. A la hora del almuerzo, su ropa le quedaba notablemente más ajustada. Sarah se despertó en su tercera mañana en Millbrook Hollow con el sonido de unos suaves golpes en la puerta principal. Moreau el Despertator. Eran las 6:30 de la mañana, y gimió suavemente. David ya se había ido a la mina, su turno comenzaba al amanecer, dejándola sola en la desconocida casa con sus suelos crujientes y sus extrañas sombras. Los golpes continuaron, pacientes pero persistentes. Sarah se puso la bata, notando con creciente alarma lo ajustada que estaba. Ahora, después de una noche, tu vientre parecía estar expandiéndose a un ritmo imposible, y cuando te viste en el espejo del pasillo, parecías estar fácilmente de 16 o 17 semanas de embarazo, en lugar de las 12:30 que realmente tenías. Ya voy, gritó, bajando apresuradamente las escaleras. A través del cristal esmerilado de la puerta principal, pudo distinguir la familiar silueta de Margaret, que sostenía lo que parecía ser otro plato tapado. Buenos días, querida, dijo Margaret alegremente cuando Sarah abrió la puerta. Los ojos de la mujer mayor se dirigieron inmediatamente a la expandida sección media de Sarah, y esa misma expresión hambrienta se reflejó en su rostro. Dios mío, se te nota muy bien. Está creciendo muy rápido y fuerte. Sarah cruzó instintivamente los brazos sobre el vientre. Margaret, es muy temprano. Oh, lo sé, pero no podía dormir, pensando en ti sola en esta gran casa mientras David está en el trabajo. Pensé que te gustaría tener compañía. Margaret levantó el plato. Y te he traído un poco de té especial para el embarazo y pan dulce. Las hierbas son maravillosas para el desarrollo de los bebés. A pesar de su malestar, el estómago de Sarah rugió con fuerza. Esa extraña y constante sensación de hambre solo se había intensificado desde que comió el guiso de Margaret. Y el olor que emanaba del plato tapado era absolutamente embriagador. ¡Qué detalle!,
se oyó decir a Sara, apartándose para dejar entrar a Margaret. ¿Quieres sentarte en la cocina? Los pálidos ojos azules de Margaret se iluminaron con un entusiasmo casi infantil. Oh, sí, sería estupendo. Me encanta ver a las madres jóvenes comer bien. Mientras se acomodaban en la pequeña mesa de la cocina de Sara, Margaret destapó el plato para revelar gruesas rebanadas de pan oscuro salpicadas de semillas. Y bayas que Sara no reconoció, junto con un termo humeante de té que olía a menta y a algo más terroso, más primitivo. Come, querida, instó Margaret, sirviendo el té en la taza de Sara. Los bebés en crecimiento necesitan una alimentación adecuada, especialmente en los primeros meses, cuando todo se está formando. Sara probó un bocado del pan y enseguida se sintió abrumada por su sabor. Rico, complejo, casi carnoso a pesar de ser claramente vegetal. En cuestión de segundos, se encontró devorando una rebanada tras otra mientras Margaret la observaba con evidente satisfacción. Tienes un apetito muy saludable, observó Margaret. Eso es bueno. Algunas de las madres jóvenes del pueblo apenas comen lo suficiente para alimentar a un gorrión, y mucho menos a un niño en desarrollo. ¿Otras madres? Preguntó Sara entre bocado y bocado, sintiendo de repente curiosidad. Hay muchas mujeres embarazadas en el pueblo ahora mismo. La expresión de Margaret se volvió pensativa, casi melancólica. La sabía, dijo lentamente. Rebecca Morris iba a dar a luz en agosto, pero, por desgracia, perdió al bebé en su 7º mes. Un día estaba perfectamente sana y al día siguiente ya no estaba. Los médicos no pudieron explicarlo. La mano de Sara se detuvo a medio camino de su boca. Eso es horrible. Y Jennifer Walsh estaba embarazada de gemelos, que nacerían en octubre. Pero en su cita de la semana 30, no encontraron nada en la ecografía. Nada en absoluto. Como si los bebés simplemente hubieran desaparecido. De repente, el pan le supo a serrín en la boca a Sara. ¿Qué quieres decir con desaparecido? Margaret se inclinó hacia adelante con aire conspirador. Los médicos lo llamaron síndrome del gemelo desaparecido, pero Jennifer juraba que aún podía sentir cómo se movían. Seguía sintiéndose embarazada, incluso ganó peso hasta la fecha prevista del parto. Pero cuando llegó el momento, se encogió de hombros. Con impotencia. No había bebés. No había ningún indicio de que hubieran existido, excepto que a Jennifer le subió la leche y su cuerpo actuaba como si hubiera dado a luz. Sara apartó el plato, habiendo perdido por completo el apetito. Estas cosas pasan a veces. Complicaciones médicas. 7 mujeres en 18 meses, Sara. La voz de Margaret era poco más que un susurro. 7 embarazos sanos que terminaron. Con úteros vacíos y sin explicación médica. Los médicos lo llaman una anomalía estadística, pero las mujeres saben. Más. ¿Saben qué? Margaret se levantó de repente y se acercó a la ventana que daba al pequeño patio trasero. Este valle ha sido el hogar de mi familia durante más de 200 años. Hemos visto cosas que no encajan en los libros de medicina. Cosas que el mundo exterior se niega a comprender. Sara sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. ¿Qué tipo de cosas? Influencias, querida. Te las mencioné el día que llegaste. Hay fuerzas en estas montañas que ansían nueva vida, que se alimentan de la esencia misma de la creación. Margaret se volvió hacia Sara, con sus pálidos ojos ahora ardiendo con una intensidad casi hipnótica. Pero he aprendido a proteger a las mujeres que están a mi cargo. A mantener a sus bebés a salvo de aquellos que querrían robárselos. ¿Robarlos? Los antiguos conocían la existencia de esas criaturas. Sabían cómo apaciguarlas, cómo redirigir su hambre. Margaret se acercó a Sara y bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Por eso te he estado trayendo alimentos especiales, querida. Contienen hierbas protectoras. Hechizos vinculantes entretejidos en cada ingrediente. Mientras comas lo que te preparo, tu bebé estará a salvo.
Sara se puso de pie con las piernas temblorosas y retrocedió hacia la puerta de la cocina. Margaret, creo que deberías irte. Pero la anciana no se movió. En cambio, sonrió y por primera vez, Sara se fijó en lo afilados que eran sus dientes. No eran Normaz. No eran humanos. Aún no lo entiendes, dijo Margaret con suavidad. Pero lo harás. Cuando empieces a sentir cómo se mueven dentro de ti, cuando te des cuenta de lo hambrientos que están, de lo mucho que están creciendo. Hizo una pausa y bajó la mirada hacia el vientre de Sara. Ya estás cambiando, ¿verdad? Creciendo más rápido de lo que deberías. Sintiéndote diferente. Las manos de Sara se llevaron rápidamente al estómago, que efectivamente estaba más grande que una hora antes. Podría jurar que sentía movimiento. En su interior, no las suaves palpitaciones que esperaba a las 12 semanas, sino algo más vigoroso. Más exigente. ¿Qué pusiste en la comida?, susurró Sara. La sonrisa de Margaret se amplió. Protección, querida. Un seguro. Las criaturas hambrientas de estas montañas no pueden tocar lo que me pertenece. Se dirigió hacia la puerta trasera con esa extraña y fluida elegancia que Sara había notado antes. Volveré esta noche con la cena. Asegúrate de comer todo. Por el bien del bebé. Después de que Margaret se marchara, Sara se quedó paralizada en la cocina durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La parte racional de su mente insistía en que Margaret era simplemente una anciana solitaria con demasiado tiempo libre y una imaginación demasiado activa. Las zonas rurales estaban llenas de supersticiones y cuentos populares que se habían transmitido de generación en generación. Pero la creciente opresión de su ropa le decía otra cosa. Al igual que la extraña y inquieta energía que sentía crecer en su interior, como si algo estuviera despertando en su útero. Llamó a la consulta del Dr. Morrison en Beckley y consiguió una cita de urgencia para esa misma tarde. Si algo iba mal con su embarazo, si estaba desarrollando algún tipo de afección que provocaba un crecimiento rápido, necesitaba saberlo. El trayecto hasta Beckley duró 1 hora por sinuosas carreteras de montaña que te provocaban cada vez más mareos. Cuando llegaste al centro médico, tus pantalones te apretaban tanto que apenas podías caminar. Y estabas convencida de que parecías estar embarazada de al menos 20 semanas. El Dr. Morrison era un hombre amable de unos 50 años especializado en embarazos de alto riesgo. Examinó a Sara minuciosamente, le hizo análisis de sangre. Y le realizó una ecografía que mostró un feto perfectamente normal de 12 semanas y media. Todo parece completamente sano, le aseguró, revisando las imágenes de la ecografía. El ritmo cardíaco es fuerte. Las medidas son exactamente las que deberían ser para tu edad gestacional. Pero parezco mucho más grande que hace una semana, protestó Sara. Mi ropa no me queda bien. El Dr. Morrison sonrió con simpatía. Los primeros embarazos pueden ser complicados. Tu cuerpo se está adaptando a llevar un niño y a veces, eso se nota más de lo que cabría esperar. Además, la hinchazón y la retención de líquidos pueden hacerte sentir mucho más grande de lo que realmente eres. Sara miró fijamente la pantalla de la ecografía, que mostraba claramente un feto pequeño, de tamaño normal. Pero podía sentir cómo su vientre presionaba contra su camisa, como la cintura de sus pantalones le marcaba la piel. ¿Es posible sentir movimientos tan pronto?, preguntó. Algunas mujeres dicen sentir cosquilleos ya en la semana 13 o 14, especialmente en el primer embarazo, cuando todo es nuevo y prestas mucha atención a cada sensación. El Dr. Morrison le entregó las fotos de la ecografía. Pero lo que probablemente estás sintiendo son gases o tus intestinos moviéndose para adaptarse al crecimiento del útero. De camino a casa, Sara intentó convencerse de que el médico tenía razón. Que tu imaginación se había disparado gracias a las extrañas historias de Margaret y a tu propia ansiedad por estar embarazada en un lugar desconocido. Pero cuando paraste a repostar a mitad de camino, el empleado, un joven que no podía tener más de 18 años, se quedó mirando.
abiertamente tu vientre y te preguntó cuándo ibas a dar a luz. En marzo, respondió Sara automáticamente. El chico parecía confundido. ¿Este marzo? El mes que viene. Sara se miró con horror. Para los observadores externos, parecía lista para dar a luz en cualquier momento. Cuando llegó a Millbrook Hollow, el pánico se había apoderado completamente de ella. Llamó a David a la mina, pero él estaba bajo tierra y no estaría disponible hasta que terminara su turno a las 6. Consideró la posibilidad de volver a Beckley, tal vez a la sala de urgencias, pero ¿qué? ¿Les diría? Que parecía embarazada, pero la ecografía decía que no lo estaba, que su vecina le estaba dando de comer comida mágica. En cambio, se encontró de pie frente al espejo del baño, levantándose la camiseta para examinar su reflejo. Su vientre era innegablemente redondo y prominente, tenso y pesado. Pero cuando lo presionó con las manos, sintió algo. Imposible. Movimiento. No el suave aleteo de mariposas que había descrito el doctor Morrison, sino un movimiento vigoroso, casi violento. Como si algo dentro de ella estuviera luchando por salir. Y bajo sus palmas, habría jurado que no sentía un solo latido, sino varios. Esa noche, Margaret llegó exactamente a las 6 en punto con otro plato tapado y la misma sonrisa brillante y hambrienta. ¿Cómo te ha ido el día, querida?, preguntó, acomodándose cómodamente en la mesa de la cocina de Sara como si la hubieran invitado. Tienes un aspecto maravilloso. Estás radiant. Sara permaneció de pie junto al fregadero de la cocina, lo más lejos posible de Margaret. Hoy fui al médico. Ah, ¿sí?, preguntó Margaret con un tono cuidadosamente neutro. ¿Y qué te dijo el buen doctor? Dijo que todo era normal, que mi embarazo estaba avanzando exactamente como debía para las 12 semanas. Margaret asintió con aprobación. La ciencia médica tiene su lugar, por supuesto, pero no siempre ve el panorama completo. Ella descubrió el plato, revelando una especie de guiso de carne con verduras que Sara no reconoció. El olor era abrumador, haciéndole la boca agua a pesar de su miedo. También fui a echar gasolina de camino a casa, continuó Sara, luchando contra el hambre que se estaba acumulando en su interior. El empleado me preguntó si iba a dar a luz el mes que viene. La gente ve lo que espera ver, querida. Una mujer con tu brillo, tu evidente satisfacción maternal, es natural que asuman que estás más avanzada. Margaret, ¿qué me está pasando? La mujer mayor se levantó y se acercó, con sus pálidos ojos fijos en el vientre hinchado de Sara. Te estás convirtiendo en madre, querida. Es lo más natural del mundo. Esto no es natural, exclamó Sara con voz quebrada por la desesperación. Estoy creciendo demasiado rápido. Siento cosas que no deberían ser posibles y tú sigues trayéndome comida con Dios sabe qué dentro. La expresión de Margaret no cambió, pero algo frío brilló detrás de sus ojos. Siéntate y cena, Sara. No. Siéntate y come. Ahora había algo en la voz de Margaret, algo que parecía llegar al interior de la mente de Sara y envolver su voluntad. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, se encontró moviéndose hacia la mesa, sentándose y cogiendo la cuchara. El guiso tenía un sabor increíble, rico y complejo, con sabores que parecían despertar todas las papilas gustativas. Pero mientras comía, Sara se dio cuenta de una extraña sensación, no solo en el estómago, sino en todo el cuerpo. Era como si la comida se absorbiera al instante y se convirtiera inmediatamente en crecimiento y cambio. Buena chica, murmuró Margaret, observando a Sara comer con evidente satisfacción. Lo estás haciendo muy bien. Estás creciendo de maravilla. Cuando el plato quedó vacío, Sara se miró y vio que su camisa se había subido por encima de su vientre expandido, que ahora parecía fácilmente de 8 meses de embarazo. Podía ver cómo la piel se estiraba y se movía a medida que lo que fuera que había dentro de ella se desplazaba y crecía. ¿Qué me has hecho?, susurró. Margaret se inclinó sobre la mesa y colocó su fría mano sobre la frente de Sara,
en lo que podría haber sido una bendición o una reivindicación. Te estoy ayudando a cumplir tu destino, querida, dijo en voz baja. Todas las mujeres de este valle que llevan una vida en su interior pasan a formar parte de algo más grande. Parte de mi familia. Mientras los dedos de Margaret trazaban patrones en la piel de Sarah, ésta sintió que la conciencia se le escapaba, arrastrada hacia la oscuridad por lo que fuera que estuviera creciendo dentro de su útero. Lo último que oyó antes de que la oscuridad se apoderara de ella fue la voz de Margaret, que ya no era amable ni maternal, sino antigua y hambrienta. Ahora duerme, pequeña madre. Mañana comenzaremos el verdadero trabajo. Sarah despertó en la oscuridad y con el sonido de la voz aterrada de David llamándola. Estaba tumbada en el suelo de la cocina, con el cuerpo pesado y extraño, como si hubiera estado inconsciente durante horas en lugar de minutos. El plato tapado que Margaret había traído había desaparecido y no había ningún indicio de que la anciana hubiera estado allí. Sarah. Dios mío, ¿qué ha pasado? David se arrodilló a tu lado, con el rostro pálido por la preocupación, a la luz de la lámpara del techo. Llegué a casa y te encontré desmayada en el suelo. Sarah intentó incorporarse, pero el peso de su vientre lo hacía casi imposible. David tuvo que ayudarla a ponerse de pie y, cuando finalmente lo consiguió, vio su reflejo en la ventana de la cocina. Parecía lista para dar a luz en cualquier momento, con el vientre enorme y perfectamente redondo, estirando la camiseta hasta el límite. Dios mío, susurró, pasando las manos por la imposible curva de su estómago. David, Miriam. Su marido se quedó mirando su abdomen con creciente alarma. Cariño, eso no es. No estabas tan grande cuando me fui a trabajar esta mañana. Lo sé. La voz de Sarah era apenas audible. Está empeorando. Y creo que Margaret me está haciendo algo. David la ayudó a llegar al sofá del salón, con movimientos cuidadosos y deliberados, como si temiera que se rompiera. ¿Qué quieres? ¿Decir con qué te está haciendo algo? Sarah, me estás asustando. Durante la siguiente hora, Sarah se lo contó todo a su marido. Las extrañas visitas de Margaret, la comida que parecía provocar un crecimiento inmediato, las historias sobre otras mujeres que perdían a sus bebés, la forma antinatural en que la mujer mayor parecía saber cosas que no debería saber. David. Escuchó con un escepticismo creciente que poco a poco se transformó en auténtica preocupación. Tenemos que llevarte al hospital, dijo finalmente. Esto no es un embarazo normal. Algo va muy mal. Pero cuando Sarah intentó ponerse de pie de nuevo, se sintió abrumada por una oleada de mareo tan intenso que casi se desmaya. Su cuerpo se sentía diferente ahora, no solo más grande, sino fundamentalmente cambiado, como si sus huesos y órganos se estuvieran desplazando para acomodar algo que no debería existir. No creo que pueda viajar, admitió. Cada vez que me muevo, siento que voy a desmayarme. David llamó al número de urgencias del Dr. Morrison, pero el servicio de contestador dijo que el médico estaba en una conferencia en Charleston y no volvería hasta el lunes. La sala de urgencias más cercana estaba en Beckley, a 1 hora en coche por carreteras de montaña que serían peligrosas en el estado de Sarah. Esperaremos hasta mañana, decidió David. Si para entonces no te encuentras mejor, yo mismo te llevaré en brazos hasta el coche. Esa noche, Sarah se quedó despierta escuchando los sonidos de la vieja casa a su alrededor. Pero, bajo los crujidos y suspiros normales de la madera envejecida, podía oír algo más. Pasos en el porche delantero. El suave sonido de alguien probando el pomo de la puerta. Y una vez, justo después de medianoche, el sonido distintivo de unas uñas golpeando la ventana del dormitorio. David dormía inquieto a tu lado, agotado por su jornada en la mina y por la conmoción de encontrar a su esposa transformada. Pero Sarah permanecía despierta, con una mano presionada contra su vientre, sintiendo el movimiento constante en su interior. Lo que fuera que estuviera creciendo en tu útero era increíblemente activo, moviéndose y girando con una energía que parecía casi agresiva.
Alrededor de las 3 de la madrugada, escuchaste un nuevo sonido. Un suave golpeteo en la puerta trasera, tan suave que podría haberse confundido con una rama de árbol movida por el viento. Pero Sara sabía que no era eso. Margaret había regresado. Con cuidado de no despertar a David, Sara bajó las escaleras, moviéndose lentamente bajo el peso de su vientre inexplicablemente pesado. A través de la ventana de la cocina, pudo ver a Margaret de pie en el porche trasero, sosteniendo otro plato cubierto y vistiendo el mismo vestido floral a pesar del frío de octubre. Sara, querida, llamó Margaret en voz baja cuando vio movimiento en el interior. Sé que estás despierta. Tenemos que hablar. En contra de todos sus instintos, que le gritaban que huyera, Sara abrió la puerta trasera. Margaret entró sin invitación, y sus pálidos ojos se posaron inmediatamente en la silueta ampliada de Sara. Magnífico, susurró. Estás progresando de maravilla. Mucho más rápido de lo que esperaba. ¿Qué me has hecho?, exigió Sara, aunque su voz sonó más débil de lo que pretendía. Margaret dejó el plato tapado sobre la encimera de la cocina y se volvió hacia Sara con una expresión que podría haber sido orgullo maternal. Ya te lo dije, querida. Te estoy protegiendo. Preparándote. ¿Para qué? Para ser un recipiente adecuado. Margaret se acercó y Sara notó que la sombra de la mujer mayor parecía moverse de forma independiente, alcanzándola con tentáculos de oscuridad que parecían casi sólidos. Verás, las cosas que acechan en estas montañas no son malvadas, exactamente. Son simplemente antiguas. Más antiguas que la civilización humana, más antiguas que los conceptos de bien y mal a los que se aferra tu mundo moderno. Sara retrocedió hasta el fregadero de la cocina, cubriéndose el vientre con las manos a modo de protección. No lo entiendo. Necesitan alimentarse, querida. Para sobreviver. Y lo que más ansían es nueva vida, la esencia pura e inmaculada de la creación misma. Durante siglos, simplemente tomaban lo que necesitaban, dejando a su paso úteros vacíos y madres afligidas. La voz de Margaret. Adoptó la cadencia de alguien que recita una historia antigua y familiar. Pero yo aprendí una forma mejor. Una forma que satisface las necesidades de todos. ¿Qué forma? La sonrisa de Margaret era amable y terrible. Aprendí a cultivar lo que necesitan. A hacerlo crecer más fuerte y más nutritivo que cualquier cosa que pudieran simplemente robar. Las mujeres a mi cargo no pierden a sus bebés, Sara. Los convierten en algo magnífico. Algo que puede alimentar el antiguo hambre y aún así dejar a la madre satisfecha. El movimiento en el vientre de Sara se intensificó de repente, como si lo que había dentro de ella estuviera respondiendo a las palabras de Margaret. Podía sentirlo presionando contra sus costillas, sus órganos, exigiendo un espacio que no existía. «Estás loca», susurró Sara. «¿Lo estoy?» Margaret metió la mano en el plato tapado y sacó lo que parecía un trozo de pan, pero era más oscuro que antes. Casi negro, y parecía latir con su propio ritmo. Todas las mujeres a las que he ayudado me han dicho lo mismo. Hasta el momento en que lo entienden. ¿Entender qué? Que lo que crece dentro de ellas ya no es completamente humano. Es algo mejor. Algo que tiende un puente entre nuestro mundo y el suyo. Margaret le tendió el pan. Cómelo y lo verás. Sentirás cómo se comunican contigo, compartiendo su sabiduría ancestral. Sara negó con la cabeza violentamente. No. No voy a comer nada más de lo que me des. La expresión de Margaret no cambió, pero la temperatura de la cocina pareció bajar 10 grados. Ya no tienes elección. Querida. Has avanzado demasiado en el proceso como para detenerte ahora. Si no nutres lo que crece dentro de ti, tomará lo que necesite de todos modos. Y eso sería mucho más desagradable para todos los involucrados. Como para enfatizar su argumento, Sara se dobló de repente por el dolor, mientras algo dentro de su útero parecía retorcerse y expandirse. La sensación era como recibir una patada desde dentro, pero multiplicada por 10.
Podía sentir cómo su piel se estiraba más allá de sus límites naturales y ver cómo su vientre crecía aún más en tiempo real. Has cape hair, Jadio. Puedo, dijo Margaret en voz baja. Solo come lo que te he preparado. Sara miró el pan oscuro en la mano extendida de la mujer mayor. Parecía moverse ligeramente, como si contuviera algo vivo. Pero el dolor en su vientre se estaba volviendo insoportable y podía sentir a David moviéndose arriba, probablemente despertado por sus jadeos. Con manos temblorosas, tomó el pan y le dio un mordisco. El sabor era indescriptible, no del todo desagradable, pero completamente extraño, como nada que hubiera crecido jamás en la tierra. En el momento en que tocó su lengua, el dolor en su vientre cesó, reemplazado por una cálida sensación que se extendía y que se sentía casi como euforia. Pero junto con el alivio físico llegó algo más. Imágenes que inundaban su mente y que no eran suyas. Visiones de las montañas tal y como eran hace miles de años, cuando cosas que no tenían nombre caminaban libremente entre los picos. Vio los primeros asentamientos humanos. En el valle, vio cómo los antiguos seres se habían alimentado de la fuerza vital de las mujeres embarazadas hasta que se llegó a un acuerdo. Los antepasados de Margaret no habían ahuyentado a las criaturas. Habían aprendido a servirles. ¿Lo ves ahora? La voz de Margaret parecía venir de muy lejos, aunque estaba justo al lado de Sara. Mi familia ha sido la guardiana de este pacto durante 8 generaciones. Nos aseguramos de que las cosas antiguas se alimenten adecuadamente, y a cambio, ellas permiten que la civilización humana florezca en su territorio. Sara intentó hablar, pero su voz no le obedecía. Las visiones se sucedían ahora más rápidamente, mostrándole la verdad sobre todas las mujeres de Millbrook Hollow que habían perdido un embarazo. No habían perdido a sus bebés, sino que los habían entregado a Margaret, quien los había ofrecido al antiguo hambre que habitaba en las profundidades de las montañas. Pero tú eres especial, Sara, continuó Margaret, con la mano ahora posada posesivamente sobre el vientre hinchado de Sara. Tu hijo no vie a ser comida. Va a ser un puente. Una forma de que las cosas antiguas puedan finalmente caminar en el mundo moderno sin esconderse en las sombras. El pan se disolvía en la boca de Sara, pero ella podía sentir cómo la cambiaba por dentro. No solo alimentaba lo que fuera que crecía en tu vientre, sino que alteraba tus propias células, tu propia esencia. Te estabas convirtiendo en algo que ya no era del todo humano. Las otras mujeres lucharon contra el proceso, explicó Margaret en tono conversacional. Rebecca Morris intentó huir. Jennifer Walsh intentó hacerse daño a sí misma antes que completar la transformación. Pero tú eres diferente. Lo estás aceptando. Te estás convirtiendo en lo que estás destinada a ser. Sara quería gritar, luchar, subir corriendo las escaleras y despertar a David para que pudieran huir de ese lugar de pesadilla. Pero tu cuerpo ya no te pertenecía. Podías sentir cómo esa cosa dentro de ti se expandía, presionando tanto tu conciencia como tu forma física. Pronto, te diste cuenta con creciente horror, no habría suficiente espacio para los dos. El bebé nacerá pronto, dijo Margaret, recogiendo el plato vacío. Quizás esta noche, quizás mañana. Cuando suceda, lo entenderás todo. Verás por qué es necesario, por qué es hermoso. Después de que Margaret se marchara, Sara consiguió subir las escaleras, aunque cada paso le suponía un enorme esfuerzo. David seguía dormido, y ella se quedó de pie junto a la cama durante varios minutos, observando su rostro tranquilo e intentando memorizarlo. Porque, de alguna manera, sabía que cuando se despertara al día siguiente, no sería la misma persona que lo amaba. La cosa que llevaba dentro estaba aprendiendo a ser humana y necesitaba sus recuerdos, sus emociones, todo su sentido del yo para completar su educación. Mientras se metía con cuidado en la cama, Sara sintió la primera contracción real recorrer su abdomen. Era demasiado pronto. Solo estaba embarazada de 12 semanas y media, según todos los estándares médicos.
Pero las reglas de la medicina no se aplicaban a lo que le estaba sucediendo. Lo que fuera que Margaret había estado gestando dentro de ella estaba listo para nacer. Y cuando llegara, Sarah Chen dejaría de existir. Las contracciones se hicieron más fuertes a medida que avanzaba la noche, pero Sarah no despertó a David. Se quedó tumbada en silencio a tu lado, sintiendo cómo su cuerpo se preparaba para dar a luz algo que debería haber sido imposible. Mientras fuera de la ventana, las sombras se movían con determinación. Por las calles de Millbrook Hollow. Otras mujeres se estaban despertando ahora, se dio cuenta. Otras mujeres que habían pasado por esta misma transformación, que se habían convertido en recipientes para cosas que necesitaban forma humana para caminar en el mundo. Se estaban reuniendo, atraídas por alguna señal que ella no podía oír, pero que podía sentir en sus huesos. Venían a dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia de Margaret. Al amanecer, Sarah rompió aguas, empapando las sábanas y el colchón que había debajo. Pero el líquido no era claro ni rosado. Como el líquido amniótico normal. Era oscuro, casi negro, y se movía con vida propia, filtrándose a través de las tablas del suelo y desapareciendo en los cimientos de la casa. David se despertó y encontró a su esposa en pleno parto, con el vientre contraído y enorme, el rostro pálido por el dolor y el terror. «Tenemos que llevarte al hospital ahora mismo», dijo, mientras buscaba su ropa. Pero Sarah no podía moverse. Las contracciones se producían cada pocos minutos, y con cada una de ellas, sentía que su propia identidad se le escapaba. La cosa que llevaba dentro empujaba contra su mente y su cuerpo, exigiendo espacio, exigiendo control. «Es demasiado tarde», susurró, con una voz que ya sonaba diferente, más vieja de alguna manera. «Ha llegado la hora». Y a través de la ventana del dormitorio, pudo ver a Margaret de pie en el jardín delantero, ya no sola. Otras 7 mujeres estaban a su lado, con rostros familiares de la ciudad, pero con los ojos ahora llenos del mismo antiguo deseo que ardía en la Pálida mirada de Margaret. Todas ellas habían estado donde Sarah estaba ahora. Todas habían renunciado a su humanidad para convertirse en otra cosa. Y ahora era el turno de Sarah de unirse a ellas. David Chen siempre se había considerado un hombre racional. Ingeniero de formación, creía en los hechos, las pruebas y las explicaciones lógicas. Incluso para las circunstancias más extrañas. Pero mientras veía a su esposa retorcerse en la cama, con el vientre contraído en formas imposibles mientras susurraba palabras en un idioma que nunca había oído antes, el pensamiento racional comenzó a desmoronarse. «Sarah, cariño, tenemos que llamar a una ambulancia», dijo por 4ª vez, con el teléfono ya en la mano. Pero cada vez que intentaba marcar, Sarah le agarraba la muñeca con una fuerza que parecía imposible para alguien en su estado. «Nada de hospitales», jadeó entre contracciones, con una extraña resonancia en la voz que le erizó el vello de los brazos a David. «No lo entenderían. No podrían ayudar». David miró hacia la ventana del dormitorio, donde el grupo de mujeres seguía de pie en el jardín delantero como centinelas silenciosos. A la pálida luz de la mañana, ahora podía ver sus rostros con más claridad, y lo que vio le heló la sangre. Sus ojos eran extraños. No solo por el color, sino por la forma, como si los rasgos humanos lucharan por contener algo que no debía existir en forma humana. «Sarah, esas mujeres de fuera, ¿sabes quiénes son?» Tu esposa giró la cabeza hacia la ventana con un movimiento demasiado fluido, demasiado controlado. Cuando habló, su voz tenía la misma resonancia inquietante que había notado antes. «Ahora son mis hermanas. Han estado donde yo estoy. ¿Entienden lo que se avecina?» Lo que se avecina? «Sarah, estás hablando como si fueras otra persona. Esta no eres tú». La risa de Sarah fue suave y terrible. «Me estoy convirtiendo en quien siempre debí ser, David. Margaret me ayudó a verlo. La mujer con la que te casaste era solo un caparazón, esperando que algo más grande lo llenara». David retrocedió hacia la puerta del dormitorio,
con su mente de ingeniero tratando frenéticamente de procesar lo que estaba viendo y oyendo. Su esposa estaba en trabajo de parto prematuro, hablaba con voces extrañas y afirmaba estar poseída por alguna fuerza externa. La explicación lógica era una crisis psicótica provocada por las hormonas del embarazo y el estrés de mudarse a un nuevo lugar. Pero la lógica no podía explicar cómo había pasado de estar de 12 semanas a estar en pleno embarazo en menos de una semana. Voy a buscar ayuda, dijo con firmeza, mientras alcanzaba el pomo de la puerta. David. La voz de Sara lo detuvo en seco. Cuando se dio la vuelta, ella estaba sentada en la cama a pesar de sus evidentes dolores de parto, y sus ojos ya no eran marrones. Eran de un azul pálido, exactamente como los de Margaret, y parecían atravesarlo con la mirada. No me dejes. No ahora, cuando más te necesito. Tú no eres Sarah. Soy más Sara que nunca. Y pronto seré madre de algo magnífico. Señaló hacia la ventana. Mirales. David. Mira la paz en sus rostros. La plenitud. Todas ellas han dado a luz puentes entre mundos y ahora sirven a un propósito mayor que cualquier cosa que la civilización humana pueda ofrecer. David miró y lo que vio lo hizo tambalearse. Las mujeres del patio no solo estaban de pie, sino que se movían en perfecta sincronía, balanceándose ligeramente como si respondieran a una música que solo ellas podían oír. Y sus estómagos, se dio cuenta con creciente horror, estaban todos distendidos como si también estuvieran embarazadas. ¿Cuántas veces?, susurró. Tantas veces como sea necesario, respondió Sara, con una voz que ahora tenía múltiples tonos, como si varias personas hablaran a través de su garganta. Simultáneamente. Margaret ha sido fiel a su pacto durante décadas. Cada pocos años, elige un nuevo recipiente, les ayuda a cultivar algo digno del antiguo hambre. Y cuando se completa el nacimiento, el recipiente se une a la familia. El teléfono de David vibró con un mensaje de texto. Con manos temblorosas, miró la pantalla y vio que era de su supervisor en la mina. Chen, necesito hablar contigo sobre tu esposa. Reúnete conmigo en la oficina lo antes posible. Ve, dijo Sara, sabiendo de alguna manera lo del mensaje sin verlo. Pero vuelve rápido. El nacimiento tendrá lugar hoy y querrás presenciar el milagro. David dudó un momento, dividido entre su deseo de ayudar a su esposa y su creciente certeza de que la mujer que yacía en su cama ya no era la persona con la que se había casado. Finalmente, su necesidad de respuestas prevaleció. Cogió las llaves y se dirigió a la puerta, deteniéndose solo para cerrar el dormitorio desde fuera, una precaución que le parecía necesaria, y al mismo tiempo, totalmente insuficiente. El trayecto hasta la oficina de la mina duró 15 minutos por las sinuosas carreteras de montaña, y David pasó cada momento tratando de convencerse a sí mismo de que se trataba de una emergencia médica y no de algo sobrenatural. Pero cuando llegó a la pequeña caravana que servía de centro administrativo de la Millbrook Mining Company, las primeras palabras de su supervisor destrozaron cualquier esperanza que le quedaba de encontrar una explicación racional. ¿Cuánto tiempo lleva tu esposa en contacto con Margaret Hallow?, preguntó Bill Morrison sin preámbulos. Era un hombre corpulento de unos 50 años que había nacido y crecido en el valle, y su rostro estaba sombrío por el peso de un conocimiento que claramente no quería compartir. Te ha estado llevando comida a Sara desde que nos mudamos, dijo David con cautela. ¿Por qué? Bill le indicó a David que se sentara en una de las sillas plegables que componían el mobiliario de la oficina. Porque Margaret Hallow lleva muerta 15 años. Las palabras golpearon a David como un golpe físico. Eso es imposible. La he visto. Ha estado en nuestra casa. La Margaret Hallow que vivía en el 245 de Maple Street murió en 1972 en un incendio que acabó con toda su familia, continuó Bill. Implacable. La casa quedó reducida a cenizas. Nadie ha vivido allí desde entonces. La mente de David daba vueltas. Pero yo he visto la casa. Está justo al lado de la nuestra. La he visto entrar y salir.
La expresión de Bill Morrison se volvió aún más preocupada. David, el terreno junto a tu casa lleva más de una década vacío. No hay nada allí salvo unos cimientos de hormigón y unos troncos carbonizados. Mientes. Pero incluso mientras David pronunciaba esas palabras, sintió que la certeza se desvanecía. Porque ahora que lo pensaba, nunca había visto claramente la casa de Margaret. Siempre estaba oscurecida por las sombras o situada justo en el límite de su campo de visión. Como si sus ojos se negaran a enfocarla directamente. Ojalá fuera así, dijo Bill en voz baja. Pero no eres el primero que viene a mí con esta historia. Cada pocos años, alguien nuevo se muda a una de las casas de Maple Street, y su esposa embarazada empieza a recibir visitas de la servicial anciana Margaret Hallow. Y cada vez, el embarazo termina de la misma manera. ¿Cómo? Bill abrió un archivador y sacó una gruesa carpeta llena de recortes de periódico, informes médicos y lo que parecían informes policiales de incidentes. Los extendió sobre su escritorio como un siniestro cuadro. 1982. Linda Garrett, de 24 años, se mudó a Millbrook Hollow con su marido cuando estaba embarazada de 10 semanas. Los vecinos informaron de que la vieron hablando con una anciana que coincidía con la descripción de Margaret Hallow. Linda tuvo un parto prematuro a las 13 semanas y dio a luz a algo que el médico que la atendió describió en sus notas como no del todo humano. Linda desapareció 3 días después. Su marido encontró una nota en la que decía que se había ido para unirse a la familia que la entiende. A David le temblaban las manos mientras cogía el informe policial. Los detalles coincidían con la situación de Sarah con aterradora precisión. 1985. Patricia Williams, 27 años, misma historia. Esposa embarazada, vecina anciana servicial, parto imposible, desaparición misteriosa. 1988. Jennifer Santos. 1991. Rebecca Morrison, sin relación conmigo, por cierto. 1994. Lisa Chen. Chen, la voz de David era apenas un susurro. Tu esposa no es la primera Sarah Chen que vive en esa casa, David. La anterior estaba casada con un ingeniero de minas llamado Michael Chen. Él denunció exactamente el mismo patrón. Embarazo rápido, entregas de comida extrañas, esposa hablando con voces que no eran las suyas. David miró fijamente los documentos, con la mente luchando por procesar las implicaciones. ¿Qué les pasó? Michael Chen fue encontrado muerto en su sótano 3 días después de la desaparición de su esposa. Según el informe oficial, fue un aparente suicidio. Pero el agente que investigó el caso señaló algunas circunstancias inusuales. Bill sacó una fotografía que hizo que a David se le revolviera el estómago. En ella se veía a un hombre colgado de las vigas del sótano, pero su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto, en lugar de la paz que suele asociarse al suicidio. La historia no oficial, continuó Bill, es que Michael fue a buscar a su esposa a los antiguos cimientos de Hallow. Encontró algo allí abajo, que le llevó a quitarse la vida antes que enfrentarse a lo que le hubiera podido pasar a ella. David se levantó bruscamente, haciendo que su silla se desplazara hacia atrás con estrépito. Tengo que volver con Sarah. David, espera. La voz de Bill era urgente. Si vuelves allí ahora, acabarás como los otros maridos o te convertirás en parte de lo que Margaret Hallow ha estado construyendo todos estos años. Tu mejor opción es marcharte. Ahora. Hoy mismo. Aléjate todo lo que puedas de este valle y no mires atrás. No puedo abandonar a mi esposa. Tu esposa ya se ha ido, dijo Bill con tristeza. La mujer con la que te casaste murió en el momento en que aceptó la comida de Margaret Hallow. Lo que crece ahora dentro de ella no es tu hijo, y en lo que se está convirtiendo no es humano. David no respondió. Ya se dirigía hacia la puerta, con la mente acelerada por la necesidad de volver con Sarah antes de que lo que fuera que le estuviera pasando llegara a su fin. Tenía que intentar salvarla, aunque la parte racional de su mente le gritara que ya era demasiado tarde.
El trayecto de vuelta a Maple Street le pareció interminable, aunque el velocímetro indicaba que iba muy por encima del límite de velocidad en las sinuosas carreteras de montaña. Cuando por fin entró en el camino de acceso a su casa, se dio cuenta inmediatamente de que el grupo de mujeres ya no estaba en su jardín delantero. La calle parecía completamente normal, casi agresivamente ordinaria, como si la reunión sobrenatural de esa mañana no hubiera sido más que una alucinación provocada por el estrés. Pero cuando David subió los escalones de la entrada de su casa, pudo oír sonidos procedentes del interior que le helaban la sangre. No. Eran gritos ni llantos, sino un canto bajo y rítmico en ese mismo idioma extraño que había oído hablar a Sara antes. Múltiples voces, armonizando en patrones que dolían al oírlos. La puerta principal estaba abierta, aunque David estaba seguro de haberla cerrado con llave antes de salir. Entró y encontró su salón. Transformadu. Los muebles habían sido desplazados contra las paredes y la alfombra estaba cubierta de símbolos dibujados con lo que parecía Sangre seca. Había velas encendidas a intervalos precisos alrededor del perímetro de la habitación, con llamas de un color azul blanco antinatural que proyectaban sombras enfermizas y cambiantes sobre todo. El canto provenía del piso de arriba. David subió las escaleras lentamente, y cada paso hacía que las voces extrañas se escucharan con mayor claridad. Ahora podía distinguir palabras individuales, aunque no pertenecían a ningún idioma humano que hubiera oído antes. Los sonidos parecían pasar por alto sus oídos por completo, resonando directamente en sus huesos y haciéndole doler los dientes. La puerta del dormitorio estaba abierta, y lo que David vio dentro lo perseguiría por el resto de su vida. Sara yacía en la cama, con el vientre enormemente distendido y moviéndose con violentos y antinaturales movimientos. Pero ya no estaba sola. Las 7 mujeres del patio la rodeaban, con las manos unidas en círculo alrededor de la cama y las bocas moviéndose al unísono. Mientras cantaban. Ahora todas tenían los ojos del mismo azul pálido y sus rostros habían adquirido una uniformidad inhumana, como si fueran variaciones de una misma plantilla en lugar de personas individuales. Y a los pies de la cama estaba Margaret Hallow, con el mismo aspecto que cada vez que David la había visto, a pesar de llevar muerta 15 años. David, dijo sin volverse, con una voz que atravesaba el canto como una espada. Me preguntaba cuándo llegarías. Llegas justo a tiempo para el nacimiento. Déjala ir, logró decir David, aunque su voz apenas fue más que un graznido. Margaret finalmente se volvió hacia él, y David vio que su aspecto era de alguna manera extraño, de una forma que su mente luchaba por Procedure. Se veía exactamente como la amable anciana que los había estado visitando, pero debajo de esa fachada había algo vasto y antiguo y completamente extraño. No quiere que la dejen ir, querido, dijo Margaret con suave autoridad. Mírala. Mira la paz en su rostro. David se obligó a mirar a su esposa. Sara tenía los ojos cerrados, pero sus labios esbozaban una sonrisa serena mientras su cuerpo se convulsionaba, con contracciones que deberían haber sido agonizantes. Parecía alguien en medio de un éxtasis religioso más que de una crisis médica. El parto está comenzando, anunció Margaret, y los cánticos de las mujeres que la rodeaban se hicieron más fuertes. ¿Quieres ver lo que tu esposa ha estado llevando dentro? Antes de que David pudiera responder, Sara abrió los ojos, revelando el mismo iris azul pálido que caracterizaba a todas las demás mujeres de la habitación. Cuando habló, su voz transmitía los tonos armonizados de todo el grupo. David, dijo, ven a conocer a tu hijo. Y a pesar de que todos sus instintos le gritaban que huyera, David se encontró caminando hacia la cama, atraído por una compulsión a la que no podía Resistors. Porque fuera lo que estaban haciendo en esa habitación, fuera cual fuera el pacto profano que Margaret Hallow había mantenido durante décadas. Ahora él formaba parte de ello. En el momento en que comiste la comida preparada en la cocina de Margaret, en el momento en que respiraste el aire de esa casa transformada, te conectaste con el antiguo hambre que habitaba en las montañas alrededor de Millbrook Hollow.
A medida que las contracciones de Sara se intensificaban y algo que definitivamente no era humano comenzaba a asomar entre tus piernas, David se dio cuenta de que Bill Morrison se había equivocado en una cosa. No iba a terminar como los otros maridos. Iba a convertirse en algo mucho peor. Lo que emergió del útero de Sara no era un bebé. La mente de David se rebeló ante lo que estaba presenciando, pero se encontró incapaz de apartar la mirada, incapaz de moverse, incapaz de hacer nada más que quedarse paralizado al pie de la cama mientras algo imposible se arrastraba hacia la existencia. Tenía aproximadamente el tamaño y la forma de un recién nacido, pero su piel era translúcida, revelando una red de venas oscuras que latían con su propio ritmo. Tus ojos, cuando se abrieron, eran inmensamente antiguos, de un azul pálido como los de Margaret, pero con una profundidad que parecía remontarse al principio de los tiempos. Cuando abrió la boca, no salió ningún llanto. En cambio, habló en el mismo idioma alienígena que las mujeres habían estado cantando, con una voz que contenía armónicos que hicieron que las ventanas vibraran en sus marcos. «Precioso», susurró Margaret, levantando a la criatura con reverente cuidado. El cordón umbilical que lo conectaba a Sara no era de carne, sino algo que parecía una sombra retorcida, y cuando Margaret lo cortó con un cuchillo que parecía tallado en piedra negra, el cordón se disolvió en humo en lugar de sangrar. Absolutamente perfecto. Sara se recostó contra las almohadas, con el vientre ya volviendo a su tamaño normal, como si el embarazo nunca hubiera existido. Pero su rostro estaba radiante, con una expresión que David nunca había visto antes. No el alivio agotado de una mujer que acababa de dar a luz, sino el hambre satisfecha de algo que acababa de consumir un festín. «El recipiente está completo», dijo Sara con esa voz armonizada que pertenecía a todas las mujeres de la habitación. «El puente ha nacido». Margaret acunó a la criatura contra su pecho y David observó con horror cómo parecía fusionarse parcialmente con su cuerpo. Su forma translúcida se volvía más sólida, mientras que su aspecto anciano se rejuvenecía y se volvía más vital. 23 años he esperado por dijo, con la voz ahora con los mismos tonos múltiples que la de Sara. 23 años de intentos fallidos, recipientes, que no podían soportar la transformación completa. Pero Sara era diferente. Sarah era perfecta. «¿Qué es?», logró preguntar David, con voz apenas audible. Margaret se volvió hacia él y David vio que sus ojos tenían ahora la misma profundidad ancestral que la criatura que sostenía. «Esto es lo que sucede cuando el antiguo hambre aprende a adoptar la forma humana de forma permanente. Cada pocas décadas, producimos uno que ya no necesita esconderse en las montañas. Uno que puede caminar entre tu gente, reproducirse con ellos, extender nuestra influencia más allá de este pequeño valle». Las 7 mujeres que rodeaban la cama comenzaron a moverse al unísono, formando un círculo que incluía a David a pesar de su deseo de huir. Cuando unieron sus manos, sintió una compulsión irresistible de unirse a su cadena, conectando sus dedos con los de Sara a un lado y con los de una de las otras mujeres transformadas al otro. «El ritual aún no ha terminado», explicó Margaret en tono conversacional mientras el poder comenzaba a fluir a través del círculo de manos unidas. «El puente necesita anclarse a este mundo, adquirir una forma permanente que pueda sobrevivir fuera de nuestro valle protegido. Y eso requiere Un ultimo sacrificio. David intentó soltar las manos que le sujetaban, pero descubrió que sus dedos estaban inmovilizados, como si se hubieran fusionado con las mujeres a ambos lados. La energía fluía ahora a través del círculo, una corriente oscura que se sentía como agua helada en sus venas. «Sara no era el único recipiente que necesitábamos», continuó Margaret. «El puente requiere tanto la esencia materna como la paterna para estabilizarse en forma humana. Sara proporcionó el útero y la fuerza vital. Pero tú, David, proporcionarás el ancla». «No», jadeó David, comprendiendo por fin lo que estaba sucediendo. «No lo haré». «Ya lo has hecho», dijo Margaret con suavidad. «En el momento en que comiste la comida preparada en esta casa, te conectaste con nosotros». Kata.
Respiración que has tomado en este valle te ha unido más profundamente a nuestro pacto. Ahora nos perteneces, tan seguro como Sara. La criatura en los brazos de Margaret estaba creciendo, su piel translúcida se volvía más opaca a medida que absorbía la energía del Circulo. David podía sentir cómo su propia fuerza vital era extraída a través de sus manos entrelazadas, atraída hacia el poder colectivo que estaba transformando a esa cosa en algo que podía pasar por humano. Los maridos anteriores lucharon contra este proceso, dijo una de las otras mujeres, con una voz idéntica a los tonos armonizados de Sara. Lucharon, gritaron y suplicaron, lo que hizo que la transferencia fuera mucho más dolorosa para todos los involucrados. Espero que seas más Cooperativo. David miró alrededor del círculo a los rostros de las mujeres que una vez habían sido individuos como Sara, esposas y madres que habían sido elegidas como receptáculos y transformadas en componentes de la familia extendida de Margaret. Podía ver rastros de sus antiguos yo en sus rasgos, pero esas identidades habían sido subsumidas en algo más grande y más terrible. ¿Qué les pasó a los otros? David Chen preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Se convirtieron en lo que tú te estás convirtiendo, respondió Margaret. Puntos de anclaje para los puentes que hemos creado. Su esencia se fusionó con la nuestra, sus recuerdos y personalidades se absorbieron en el colectivo. En cierto sentido, siguen aquí. Siguen formando parte de la familia. Punto. Como para demostrar su argumento, una de las mujeres del círculo se volvió para mirar a David con ojos que reflejaban un destello de conciencia masculina. Cuando habló, su voz armonizada tenía un matiz que le resultó terriblemente familiar. No te resistas, David, dijo con palabras que parecían salir de su propia boca. La integración es mucho más fácil si la aceptas. De buen grado. Y después, comprenderás por qué es necesario. Por qué es hermoso. La criatura tenía ahora casi el tamaño de un adulto, y su forma se había solidificado en algo que parecía casi humano. Casi. Sus rasgos eran una mezcla inquietante de los de Sara y David, pero perfeccionados de tal manera que parecía más una escultura idealizada que un ser vivo. Cuando abrió la boca, habló con la propia voz de David. Hola, padre, dijo con una sonrisa que era a la vez inocente y depredadora. Gracias por traerme a la existencia. David sintió que su conciencia comenzaba a fragmentarse a medida que más de su esencia era atraída hacia el círculo. Podía sentir otras mentes tocando la suya, las personalidades absorbidas de todos los recipientes y anclas anteriores, décadas de individuos transformados que ahora existían como parte de la familia colectiva de Margaret. Te dieron la bienvenida con pensamientos que te resultaban extraños y familiares a la vez, ofreciéndote aceptación y pertenencia a cambio de tu identidad individual. Déjanos mostrarte lo que realmente somos, dijo Margaret, y de repente el dormitorio que los rodeaba se disolvió, sustituido por una visión que revelaba la verdad detrás de los acontecimientos sobrenaturales en Millbrook Hollow. David vio las montañas tal y como eran hace milenios, cuando cosas que nunca habían sido humanas acechaban en bosques primigenios. Bajo estrellas extrañas. Vio los primeros asentamientos humanos en el valle, vio cómo las antiguas criaturas se habían alimentado de la fuerza vital de las mujeres embarazadas hasta que la población quedó diezmada. Y entonces vio a la antepasada de Margaret, una mujer cuyo nombre se había perdido en el tiempo, haciendo un trato desesperado para salvar a su pueblo. En lugar de permitir que las criaturas consumieran vidas humanas al azar, se ofreció a cultivarlas para ellas. A elegir recipientes específicos que pudieran producir descendencia que sirviera de puente entre el antiguo hambre y el mundo humano. A cambio, las criaturas permanecerían ocultas en las partes más profundas de las montañas, tomando solo lo que se les ofrecía en lugar de cazar libremente. El pacto se había mantenido durante 8 generaciones. La familia de Margaret había servido como jardineros, cuidando cuidadosamente su cosecha humana, seleccionando los mejores receptáculos y puntos de anclaje para producir puentes que eventualmente pudieran caminar entre la humanidad sin ser detectados. Algunos
Puentes se ofrecían como alimento para satisfacer el antiguo hambre. Otros se conservaban y se enviaban al mundo para establecer nuevas colonias, nuevos terrenos de cosecha para la familia en expansión. ¿Lo ves? La voz de Margaret resonó a través de la visión. Esto no es malvado, David. Es evolución. Es el siguiente paso en la relación entre nuestra especie y la tuya. No estamos destruyendo a la humanidad. La estamos elevando, convirtiéndola en parte de algo más grande. David sintió que su resistencia se desmoronaba a medida que más de su identidad era absorbida por el colectivo. Las preocupaciones individuales que le habían impulsado. Su amor por Sara, su deseo de escapar, su miedo a lo que estaba sucediendo, parecían cada vez más insignificantes y mezquinas. ¿Por qué? Aferrarse a las limitaciones de una sola conciencia humana cuando podía formar parte de algo vasto y eterno? Así es, susurró Sara, apretando su mano al sentir su rendición. Déjate llevar, David. Únete a nosotros por completo. La criatura que había nacido del vientre de Sara ahora estaba completamente madura, de pie en el centro de su círculo con el rostro de David. Y los ojos de Sara. Parecía completamente humana, excepto por una perfección sobrenatural que la distinguía como algo más que mortal. Cuando hablaba, su voz transmitía la autoridad de un poder antiguo canalizado a través de las cuerdas vocales humanas. El ancla está casi completa, anunció. Pronto podremos abandonar este valle y establecer nuevas colonias. La cosecha puede expandirse más allá de estas montañas. David sintió como los últimos fragmentos de su conciencia individual eran arrastrados hacia el colectivo, pero justo antes de que su identidad se disolviera por completo, experimentó un momento de perfecta claridad. Vio lo que la familia de Margaret había hecho realmente a lo largo de los siglos. No habían salvado a la humanidad del antiguo hambre, la habían hecho más eficiente. En lugar de una alimentación aleatoria que podría acabar conduciendo a las criaturas a la extinción por falta de presas, habían creado un sistema sostenible que podía extenderse por todo el mundo. Cada puente que salía de Millbrook Hollow establecería un nuevo terreno de cosecha. Cada mujer transformada se convertiría en una nueva Margaret, seleccionando recipientes y puntos de anclaje para alimentar el creciente hambre. Lo que había comenzado como un trato desesperado para salvar a una pequeña comunidad se había convertido en un plan para transformar a toda la humanidad en ganado para criaturas que nunca deberían haber existido. Y ahora David era parte de ello, su resistencia finalmente vencida por el peso de la voluntad colectiva que presionaba su mente. Bienvenido a la familia, dijo Margaret mientras los ojos de David pasaban de marrones a azul pálido. Bienvenido a casa. El círculo de manos entrelazadas comenzó a disolverse cuando el ritual llegó a su fin, pero David ya no quería escapar. Podía sentir la presencia de todas las demás personalidades absorbidas dentro de su conciencia, podía sentir la conciencia transformada de Sara mezclándose con la suya. Seguían siendo ustedes mismos, pero también formaban parte de algo más grande, componentes de un vasto organismo que abarcaba generaciones y pronto abarcaría continentes. La criatura en el centro de su círculo estiró los brazos y sonrió con la boca de David. Puedo sentirlas, dijo. A todas las mujeres embarazadas de las ciudades más allá de estas montañas. Tantos recipientes potenciales, esperando a ser elegidos. Pronto, le aseguró Margaret. Pero primero, tenemos que completar tu integración en este mundo. Necesitarás una identificación, una historia, conexiones que te permitan moverte libremente entre los humanos. Se volvió hacia David, que ahora la miraba con los mismos ojos azul pálido que el resto de la familia. Ahí es donde entras tú, querido. Tus recuerdos, tus relaciones, toda tu identidad humana. Todo se transferirá a nuestro nuevo puente. David asintió con serena aceptación. La idea de renunciar a todo lo que había sido para ayudar a esta criatura a infiltrarse en la sociedad humana le llenaba de determinación más que de horror. ¿Qué necesitas que haga? Solo recuerda, dijo Margaret. Recuerda todo lo relacionado con tu vida antes de llegar a este valle. Tu trabajo, tus amigos, tú.
familia. Todo ello formará parte de la identidad falsa de nuestro puente. Cuando David comenzó a compartir sus recuerdos con la criatura, sintió una extraña satisfacción al saber que su sacrificio ayudaría a extender la influencia de la familia mucho más allá de Millbrook Hollow. Pronto, las mujeres embarazadas de las ciudades de todo el país recibirían visitas de vecinos serviciales que les llevarían comida y les ofrecerían su amistad. Experimentarían rápidas transformaciones, embarazos imposibles y partos que crearían puentes entre mundos. El antiguo hambre ya no se limitaría a las montañas de Virginia Occidental. Caminaría entre la humanidad con rostros familiares, hablando con voces de confianza, ofreciendo ayuda a las mujeres embarazadas que nunca sospecharían la verdadera naturaleza de su asistencia. Y todo ello sería posible gracias a David y Sarah Chen, que habían llegado a Millbrook Hollow como individuos y se marcharían como parte de algo inconmensurablemente más grande y terrible. El ritual había concluido. El puente estaba anclado. Y el pacto de Margaret con el antiguo hambre había evolucionado hasta convertirse en algo que transformaría el mundo. 6 meses después, la doctora Jennifer Morrison estaba sentada en su impecable despacho del centro de Chicago, revisando los expedientes más inquietantes que había encontrado en 15 años de práctica obstétrica. Sobre su escritorio había imágenes de ecografías, resultados de análisis de sangre y notas de pacientes que desafiaban todos los principios de la ciencia médica que había aprendido. Esto no puede ser cierto, murmuró, cogiendo el último lote de resultados de las pruebas. En los últimos 3 meses, 17 mujeres diferentes habían acudido a su consulta para informar de embarazos imposibles, mujeres que mostraban todos los signos físicos de estar en el último trimestre, pero cuya edad gestacional sugería que apenas deberían estar mostrando. Más preocupante aún, sus ecografías mostraban fetos que parecían normales en tamaño y desarrollo, pero con ritmos cardíacos y actividad cerebral que se alejaban mucho de los parámetros normales. Las 17 mujeres habían mencionado que habían recibido ayuda de unos nuevos vecinos, una amable pareja joven llamada David y Sarah Chen que se había mudado recientemente a Chicago y estaba deseosa de compartir consejos sobre embarazos saludables. La DRA. Morrison cogió el teléfono para llamar al CDC cuando su recepcionista llamó a la puerta. «Doctora, hay alguien aquí que quiere verte. Dice que es sobre los casos de embarazos inusuales. Hazlo pasar». El hombre que entró en tu despacho era alto y delgado, con cabello oscuro y ojos marrones que parecían antiguos a pesar de su aparente edad de 30 y tantos años. Se movía con una extraña elegancia que le recordaba a la doctora Morrison a un depredador que intentaba imitar los movimientos humanos. «Doctora Morrison», dijo, extendiendo la mano. Soy David Chen. «Creo que has estado tratando a algunas mujeres que han mencionado a mi esposa y a mí». La DRA. Morrison sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal mientras le estrechaba la mano. Su piel estaba fría a pesar del calor del verano, y su apretón se prolongó. Un momento más de lo habitual. Senior Chen. Sí, varias de mis pacientes te han mencionado. De hecho, esperaba hablar contigo sobre los suplementos nutricionales que tu esposa ha estado recomendando. La sonrisa de David era perfecta y terrible. Por supuesto. Sarah y yo siempre estamos encantados de ayudar a las futuras madres. Sabemos lo difícil que puede ser el embarazo, especialmente para las madres primerizas que no cuentan con el apoyo adecuado. La cuestión es, dijo la doctora Morrison con cautela, que las mujeres a las que has estado ayudando están experimentando algunos síntomas muy inusuales. Rápido. Desarrollo fetal, niveles hormonales atípicos, en algunos casos, signos que sugieren embarazos múltiples a pesar de que las ecografías muestran un solo feto. Los remedios caseros pueden ser muy eficaces, respondió David, sentándose en la silla frente a su escritorio sin que lo invitaran. Mi familia lleva generaciones utilizando preparados tradicionales a base de hierbas. A veces producen resultados que la medicina moderna no espera. La DRA.
Morrison abrió uno de los expedientes de las pacientes. La señora Patterson informó de que tu esposa le trajo un té especial que la hizo sentir. Diferente. Lo describió como la sensación de que algo más estaba creciendo dentro de ella además del bebé. La expresión de David no cambió, pero algo brilló en sus ojos. El embarazo puede provocar muchas sensaciones extrañas, doctora. Estoy seguro de que lo has visto en tu consulta. Lo que he visto, dijo la doctora Morrison, con voz cada vez más firme, es a 17 mujeres cuyos embarazos han dado giros imposibles. Después de conocerte a ti y a tu esposa. Mujeres que eran normales, sanas y mostraban un desarrollo adecuado, y que de repente experimentaron cambios rápidos que no deberían ser médicamente posibles. ¿Estás sugiriendo que hemos hecho algo mal? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, y la doctora Morrison se dio cuenta de que, a pesar de su formación médica y su visión racional del mundo, le daba auténtico miedo este hombre. Había algo en su quietud, en la forma en que parecía no parpadear nunca, que activaba todos los sistemas de alerta primitivos de su cerebro. Sugiero que me gustaría examinar los suplementos que tu esposa ha estado proporcionando, dijo. Por la seguridad de mis Pacientes. David se levantó con un movimiento fluido. Lo hablaré con Sara. Quizás podamos concertar una reunión. Podrías venir a nuestra casa y ver nuestros métodos de preparación de primera mano. Creo que sería mejor si. Esta noche sería perfecto, interrumpió David, con una extraña armonía en la voz que pareció resonar en los huesos de la doctora Morrison. Sara está preparando una cena especial para algunas de las futuras madres a las que hemos estado ayudando. Deberías acompañarnos. La DRA. Morrison se encontró asintiendo con la cabeza a pesar de que todos sus instintos le decían que se negara. ¿A qué hora? A las 7. En el 1247 de Maple Street, en Lincoln Park. David se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Doctora, trae tu equipo de ultrasonidos. Creo que lo que veas esta noche te resultará muy educativo. Después de que él se marchara, la doctora Morrison se quedó sentada en su silla durante varios minutos, preguntándose por qué había aceptado visitar a unos desconocidos en su casa. Intentó llamar a su marido para informarle de sus planes, pero se dio cuenta de que no era capaz de recordar su número de teléfono ni siquiera su Nombre. De hecho, cuanto más se esforzaba por concentrarse en su vida fuera de la consulta médica, más borrosos e indistintos se volvían esos recuerdos. Cuando llegó la noche, la doctora Morrison se sentía como si estuviera viviendo un sueño. Condujo hasta la dirección que David le había dado en Lincoln Park, llevando consigo su ecógrafo portátil por razones que no sabía explicar muy bien. La casa era una preciosa Vivienda victoriana que le resultaba familiar, aunque estaba segura de que nunca había estado en ese barrio. Le abrió la puerta una joven de cabello oscuro y ojos azul pálido que se presentó como Sarah Chen. Estaba claramente embarazada, probablemente en su tercer trimestre, pero se movía con una energía y una gracia que parecían imposibles para alguien en una etapa tan avanzada. DRA. Morrison, dijo Sara con cordialidad. David me dijo que vendrías. Estamos muy emocionados de compartir lo que hemos aprendido sobre cómo cuidar embarazos saludables. La DRA. Morrison siguió a Sara al interior de la casa y observó que el interior estaba organizado más como un centro médico que como una vivienda. En la sala de estar había varias camillas de exploración y pudo ver equipos médicos que parecían sofisticados, y al mismo tiempo algo extraños, como si los hubiera diseñado alguien que entendía de funcionalidad, pero no de forma. Los demás llegarán pronto, explicó Sara, mientras acompañaba a la doctora Morrison a una de las camillas de exploración. En realidad, las 17 pacientes tuyas. Pensamos que te sería útil verlas juntas para comprender el alcance total de lo que hemos logrado. Lo que ustedes han logrado. La sonrisa de Sara era radiante y terrible. La siguiente etapa de la evolución humana, doctora.
La integración de tu especie con algo mucho más antiguo y poderoso. Sonó el timbre y la doctora Morrison observó con creciente horror cómo 17 mujeres embarazadas entraban en la sala de estar. Las reconoció a todas como pacientes suyas, pero se movían en perfecta sincronía, con los ojos del mismo azul pálido que los de Sarah y las caras con idénticas expresiones de serena satisfacción. Señoras, anunció Sarah, la doctora Morrison ha traído su equipo para examinar nuestro progreso. Te mostramos lo que hemos estado creciendo. Las mujeres se acomodaron en las camillas sin que se les pidiera y la doctora Morrison se encontró moviéndose para preparar su máquina de ultrasonidos a pesar de su deseo de huir. Cuando comenzó a escanear a la primera paciente, la señora Patterson, que había tenido un embarazo normal de 12 semanas hacía solo 2 semanas, vio algo en el monitor que le heló la sangre. El feto estaba completamente desarrollado, pero no estaba solo en el útero. A su alrededor había lo que parecían embriones adicionales, docenas de ellos, todos conectados por cordones umbilicales que formaban una compleja red en todo el abdomen de la paciente. Los latidos del corazón estaban sincronizados, pulsando en un ritmo que parecía coincidir con algún metrónomo cósmico en lugar de con la función cardíaca normal. Magnífico, ¿verdad?, dijo David justo detrás de ella, aunque no lo había oído entrar en la sala. Cada vaso. No solo lleva un puente, sino toda una colonia. Cuando den a luz, producirán suficientes descendientes como para establecer campos de cultivo en todas las grandes ciudades del país. La DRA. Morrison pasó a la siguiente paciente, y luego a la siguiente, encontrando el mismo embarazo imposible en cada mujer. Múltiples fetos, conectados por redes de tejido que no deberían existir, desarrollándose a un ritmo que desafiaba la biología. ¿Qué son?, susurró. El futuro, respondió Sarah, llevando la mano a su propio vientre hinchado. Los niños que heredarán la tierra después de que la humanidad haya cumplido su propósito. La DRA. Morrison intentó correr, pero descubrió que sus piernas no le obedecían. Las 17 pacientes se habían levantado de sus camillas y habían formado un círculo a tu alrededor, con movimientos perfectamente coordinados y voces que se unían en una armonía que dolía al oírla. No tengas miedo, doctora, dijo David con suavidad. Vas a formar parte de algo hermoso. Necesitamos a alguien con conocimientos médicos que nos ayude con los partos, añadió Sarah. Alguien que entienda la fisiología humana lo suficientemente bien como para garantizar que los vasos sobrevivan al proceso de parto. Punto. La DRA. Morrison sintió como su voluntad se desvanecía a medida que las voces armonizadas se hacían más fuertes. Sintió como su conciencia individual era absorbida por algo vasto, hambriento y completamente ajeno. Cuando su visión comenzó a desvanecerse, vio cómo se contraía el vientre de Sarah y cómo cosas imposibles comenzaban a asomar entre sus piernas. No un niño, sino docenas, cada uno perfecto y terrible, listo para extenderse por todo el mundo. El último pensamiento coherente que tuvo la doctora Morrison antes de que su identidad se disolviera en el colectivo fue una revelación que le dio ganas de gritar. Esto no era el comienzo de la invasión. Ya estaba casi completa. En ciudades de todo el país, parejas jóvenes que coincidían con la descripción de David y Sarah Chen se mudaban a barrios con una alta proporción de mujeres embarazadas. Traían regalos de comida y amistad, ofrecían ayuda y apoyo a las futuras madres, que aceptaban agradecidas su ayuda. Y en casas tranquilas, tras cortinas corridas, embarazos imposibles llegaban a su culminación, produciendo descendientes que garantizarían que el antiguo hambre nunca volviera a pasar desapercibida. El pacto de Margaret Hallow había evolucionado mucho más allá de su alcance original. Lo que había comenzado como un trato desesperado para salvar a una pequeña comunidad se había convertido en un plan para transformar a toda la humanidad en un recurso renovable. Los puentes caminaban entre los centros de población humana, identificando a los mejores receptáculos, preparando la próxima generación de cosechas.
Y en lo más profundo de las montañas de Virginia Occidental, cosas que nunca habían sido humanas se agitaban en sus antiguos lugares de descanso, sintiendo que su larga espera estaba a punto de terminar. Pronto, ya no tendrían que esconderse en las sombras y alimentarse de sobras. Pronto. El mundo entero sería su jardín, cuidadosamente atendido por los descendientes de Margaret Hallow y los innumerables recipientes que habían renunciado a su humanidad para formar parte de algo más grande. La pesadilla que había comenzado en Millbrook Hollow se extendía por todo el mundo como un virus, transportada por criaturas que tenían rostros humanos y hablaban con voces confiables. Y para cuando alguien se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, sería demasiado tarde para detener la cosecha. En los meses que siguieron a la desaparición de la doctora Morrison, sus antiguos pacientes comenzaron a dar a luz a camadas de niños que parecían casi humanos. Los bebés fueron adoptados por familias cariñosas que nunca cuestionaron su comportamiento perfecto ni la extraña forma en que parecían comunicarse sin palabras. Estos niños crecerían para convertirse en la próxima generación de puentes, extendiéndose aún más en la sociedad humana y preparando cosechas cada vez mayores para sus antiguos amos. El ciclo que se había cobrado la vida de Sarah y David Chen ahora se cobraba la de miles de parejas en todo el país. Jóvenes familias atraídas a pequeñas comunidades por oportunidades de trabajo o viviendas asequibles, sin saber que estaban siendo cuidadosamente seleccionadas como ganado reproductor por criaturas que habían perfeccionado el arte del cultivo humano a lo largo de siglos. Y en cada comunidad donde la cosecha echaba raíces, había alguien como Margaret Hallow, una vecina amable que traía regalos de comida y amistad, que sabía exactamente qué mujeres serían los mejores receptáculos, que había aprendido a convertir el amor y la confianza humanos en armas contra la propia especie. La mujer que había robado embarazos en Virginia Occidental se había convertido en el modelo de algo mucho más grande y terrible. Lo que antes había sido un solo depredador se había convertido en todo un ecosistema diseñado para consumir a la humanidad desde dentro, utilizando sus propios instintos reproductivos en su contra. El antiguo hambre era paciente y estaba aprendiendo. Pronto, ya no necesitaría robar embarazos. Pronto, todos los embarazos de la tierra servirían a sus propósitos, de buena gana y con alegría, mientras la humanidad se transformaba en la presa perfecta para unas criaturas que habían esperado milenios para este festín. Y en las montañas de Virginia Occidental, Margaret Hallow sonreía con los rostros de 1000 mujeres, satisfecha al saber que su pacto perduraría para siempre, alimentado por un suministro interminable de portadoras que le agradecerían el privilegio de entregar su humanidad a algo más grande que ellas mismas. La pesadilla se había completado. La cosecha había comenzado. Y ya no quedaba nadie para detenerla. Recuento de palabras. Capítulo 6 a 2021 palabras. Recuento total de palabras. 1240 palabras. Epílogo. Un año después de la desaparición del Dr. Morrison, una joven llamada Emily Rodríguez se mudó a una encantadora casa en Portland, Oregón. Estaba embarazada de 3 meses de su primer hijo y deseaba empezar de cero en una nueva ciudad con su marido, Marcus. En su segundo día en el barrio, una pareja amistosa llamó a su puerta. La mujer estaba claramente embarazada y rebosaba salud y felicidad, mientras que su marido llevaba un plato tapado que olía absolutamente divino. «Hola», dijo la mujer con una cálida sonrisa y sus ojos azul claro. «Soy Sarah y este es mi marido, David. Vivimos al final de la calle. Pensé que te gustaría probar un poco de pan casero, es una receta especial que es maravillosa para las mujeres embarazadas». Emily sintió una conexión inmediata con la pareja, una sensación de confianza y amistad que le resultó tan natural como respirar. «Es muy amable de tu parte», dijo, aceptando el plato con gratitud. «Soy Emily y él es Marcus. Todavía nos estamos instalando, pero es muy agradable conocer a vecinos tan simpáticos». «Oh, sabemos todo sobre los retos del embarazo», dijo Sarah, llevándose la mano a su propio vientre hinchado. «Me encantaría compartir algunas recetas antiguas de mi familia que me han ayudado a mantenerme sana y fuerte.
¿Quieres que pase mañana con un té especial? Emily asintió con entusiasmo, imaginando ya la amistad que desarrollarían en los próximos meses. No tenía forma de saber que Sarah Chen era la mujer número 237 en llevar ese nombre y tener ese rostro, ni que el pan que ya estaba saboreando con entusiasmo contenía ingredientes que nunca se habían cultivado en la tierra. Cuando Emily dio el primer bocado, sintió una extraña calidez que se extendía por su cuerpo, y por un momento, habría jurado que sentía algo moviéndose dentro de su útero. Algo que respondía al alimento extraño con hambrienta expectación. La cosecha continuó. La pesadilla se extendió. Y en un pequeño valle de Virginia Occidental, Margaret Hallow se preparaba para la próxima temporada de cultivo, segura de que su pacto alimentaría el antiguo hambre hasta que las estrellas se apagaran y el universo se enfriara. El tiempo de la humanidad como especie dominante en la Tierra estaba llegando a su fin. Su tiempo como presa perfectamente cultivada apenas comenzaba. Y nunca se darían cuenta de que estaba sucediendo.